Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Voy a dar un tiempo más en lo que los hermanos se conectan para poder empezar. Amén. Bueno, vamos a empezar orando. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque, Señor, día a día, tú eres fiel, tú eres grande, tú eres incomparable. Gracias porque tu amor está con nosotros, porque tu amor ha estado con nosotros y sabemos que tu amor estará con nosotros. Padre, gracias por no soltarnos. Señor, gracias por siempre estar pendiente de nuestras vidas. Señor, gracias porque tú siempre tienes el control de todas las cosas. Porque a pesar, Señor, de que no logramos llegar a esa estatura, el varón perfecto, sino que estamos en esa lucha por mejorar cada día, tu amor no se ha apartado de nosotros. Señor, como dice tu palabra, tú nos conoces y tú sabes que somos polvos. Pero, Señor, que esa no sea la excusa para vivir un libertinaje, sino que esa sea la razón de saber que somos polvos, para que cada día podamos rectificar más de que te necesitamos. Que nuestras vidas sin ti, Señor, no tienen sentido. Que nuestras vidas sin tu amor, Señor, es una pérdida. Porque el no tenerte a ti, porque el no tener de tu espíritu, es una pérdida para nuestras vidas. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hubo un consumo por dentro en su vida y que probablemente o definitivamente tuvo que haber sido notable en él. Cuando nosotros estamos alejados de ti, cuando no tenemos paz, cuando no tenemos tranquilidad, Señor, por dentro es que primero nos empezamos a consumir. Padre, que siempre, siempre, siempre podamos recordar, mejor dicho, y también entender, pero recordar que te necesitamos de ti todos los días de nuestras vidas. Señor, y así como aprendíamos este domingo, ¿cómo debemos de orar? Señor, debemos de tomar en cuenta al Espíritu Santo para que nos asesore, porque tu Hijo es el que intercede por nosotros. Y tú oirás, y tú responderás, y tú cumplirás tu promesa. Y la sigues cumpliendo de que estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, gracias por ser especial a nuestras vidas, por no desampararnos, por amarnos, por
por cuidarnos, por protegernos, por ser fiel. Gracias, Padre, gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema que es el Salmo 23, la segunda parte. Y estábamos viendo de que el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy y que Él nos guarda porque es la promesa de su palabra y no por nuestro comportamiento, porque decía que si fuera por nuestro comportamiento, difícilmente por nuestra fidelidad, por nuestro compromiso, el Señor, si fuera de esa manera, el Señor no cubriría todas nuestras necesidades. Él lo ha provisto. Entonces, el jueves pasado veíamos unas características que tienen que tener las ovejas según Juan 10. Esto fue lo que vimos con lo que terminamos, ¿verdad? Que conoce su pastor, conoce su voz, es decir, conoce su pastor. Lo voy a mencionar nada más, pero si usted no sabe de qué estoy hablando, si usted no vio la enseñanza del jueves pasado, ahí está, por favor búsquela en cualquiera de estos canales, ya sea en YouTube o en Facebook, ahí está. Perdón que no sé si me picó algo, un zancudo o algo y... Pues sí, entonces están estos 6 puntos, ahí están, hoy lo voy a mencionar, no lo voy a volver a explicar porque ya los expliqué y necesitamos avanzar. Primero, conoce su pastor. Segundo, conoce su voz. Tercero, le oye cuando llama por su nombre. Cuarto, le ama. Quinto, confía en él. Y sexto, le sigue. Ahora, hoy vamos a ver y vamos a ir entrando de lleno a la segunda parte. Voy a volver a leer el capítulo, Salmo 23, capítulo 1, del 1 al 6. 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces dice el 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué es el Señor? El pastor. Y dice que Él provee. Entonces, ¿qué es un proveedor? El proveedor es el que se encarga de dar todo lo que una persona necesite, es cubrir sus necesidades. Jehová es mi pastor. Jehová es el que me provee. Mire, y qué misericordia de Dios la que hemos tenido hasta el día de hoy, que el Señor ha provisto todo lo que nosotros hemos necesitado. Y es increíble que a pesar de muchas situaciones en nuestra vida, que a pesar de lo que hemos vivido este último año, permítame. Amén. Que a pesar de lo que hemos vivido este último año, no nos ha hecho falta nada. El Señor es fiel a nuestras vidas. El Señor cumple en su palabra. Mire, y lo mejor de todo es que no nos haya hecho falta Él. Amén. Que no nos haya hecho falta Él. Porque mire, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, entonces nos falta todo, no tenemos nada. Entonces Él es el proveedor. Yo sé que muchas veces, no sé cuántas veces usted ha leído y le han enseñado de este capítulo, pero mire, es un capítulo
es unos versículos que, aunque no los sabemos de memoria, debemos de aprender a vivirlos. Dice el versículo 2. Oiga, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese, aquí vamos a ver tres cosas. Primero, que Él escoge un lugar. Y este lugar es bueno. Ahora, aquí hay algo muy importante. Hay un lugar escogido. No es un lugar, bueno, este es el lugar que tenemos para ir a pastorear las ovejas. No, es un lugar que el pastor iba primero a ver y revisarlo. ¿Por qué? Porque el pastor tenía que limpiar, si podemos hablar de esta manera, el terreno, asesorarse de que no iba a haber algo que se tragara la oveja y que se iba a morir. Fíjese cómo es el cuidado del pastor. El pastor, me explicaba una vez el pastor Waldo Mendoza, que lo que hace el pastor o lo que hacían el pastor, no sé cómo es ahora, en la actualidad lo ignoro, no quiero, pero en aquel tiempo dice que pasaban la mano. Mire qué cuidado el del pastor, pasar la mano por el pasto. ¿Ya se imagina revisar todo un terreno? Entonces pasaba la mano por el pasto, por esto, y si había algo que daba en su mano, quiere decir que él prefería herirse él o lastimarse, pero no que muriera una oveja. Entonces la tarea del pastor no era fácil. Fíjese, el Señor llevó el sufrimiento de nosotros. Por eso es que nosotros ahora podemos alimentarnos de su palabra sin ningún problema, porque ese sufrimiento que teníamos que pagar, lo pagó por nosotros. Entonces, decimos, primero es un lugar bueno y es escogido. Es bueno el lugar. Entonces, el pastor no llevaba a las ovejas a cualquier lugar. No, era un lugar que era bueno. Quiere decir que había buen pasto. Era un lugar donde él también tenía que tener un control del área. ¿Y acaso el Señor no nos guarda? ¿Y acaso el Señor no tiene el control de todas las cosas a nuestro alrededor? ¿Qué más? En lugares de delicados pastos. Ya vimos, ¿verdad? Un lugar bueno y escogido. En lugares, no uno, sino que el Señor siempre tiene un lugar para nosotros. En lugares de delicados pastos. Primero, dice, me hará descansar. Segundo punto en este. ¿Qué da el Señor? Un descanso espiritual. Y después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero el segundo punto que quiero que veamos es descanso espiritual. Y este es el más difícil. Porque mire, si alguien se queda, digamos, alguien llega a algún lugar preocupado, afligido, triste, con problemas, y lo llega a buscar a usted, y le dice, ¿me puedo quedar a dormir esta noche aquí? Y lo más fácil que es darle una cama, compartirle una cama o compartirle algún sillón y decirle, mira, aquí te lo voy a acomodar. Entonces, ese descanso físico, ese lugar físicamente, cualquiera lo puede suplir. Pero cuando alguien está preocupado y viene usted y le sirve un té y le dice, te voy a dar este té o le voy a dar este té para que se pueda relajar, para que se pueda. Pero como el problema es interno, el problema es espiritual, solo el Señor puede proveer de ese descanso espiritual. Entonces, el descanso espiritual es el más difícil. Él se encarga de dar el descanso espiritual que usted y yo necesitamos. Porque, ¿cuántas veces nada menos hoy platicaba con alguien
y preguntándole ¿cómo estás? Tal vez hacer una plática, tal vez solo para saludar. Y la persona me contestó, pues estoy, me habló me dijo, ¿cómo fue lo que dijo? Estoy cansada y depresiva. Sí, porque había tenido algún problema en el trabajo. Imagínense que muchas veces, para muchas personas, esto se vuelve algo normal. Y entonces, no sé si la persona creo que no es cristiana. Yo le dije, bueno, la verdad que yo cuando me siento preocupado o angustiado, hay algo que ocupo y es la oración. La oración. Y como la persona es no creyente, me dio una respuesta que para esa persona es lo mejor y me dijo, no te preocupes, estoy en tratamiento con un psicólogo. Bueno, no tengo nada en contra de los psicólogos, no, nada. Pero hay cosas que el hombre no puede suplir, ni un psicólogo y ni uno como pastor. Estoy hablando en la forma humana. Amén. En la forma humana. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene preocupado y uno ora, no es uno el que le dio paz, es el Señor. Uno como hombre no puede atribuirse nada porque uno no tiene el poder para cambiar a las personas, uno no tiene nada. Es que, ¿para qué voy a dar más ejemplo? Uno no tiene nada. Y adicional, dice aquí, junto a aguas de reposo me pastoreará. Oiga, no son aguas como las de un río, ¿verdad? En la cual está pasando y pasando el agua y ha visto que muchas veces hay lugares en donde eso genera un ruido. No estamos hablando como en el caso de una catarata, no, aguas de reposo, pero no necesariamente tienen que ser aguas estancadas, aguas de reposo, es un agua quieta. Dice, aquí habla de tranquilidad y paz. Porque nos pueden dar una cama frente al mejor lugar, frente al lugar donde hay más tranquilidad y paz. Pero si primero no tengo una tranquilidad o un descanso espiritual, el descanso que llega a mi alma, no puedo apreciar eso. Mire, ¿cuánta gente que es rica se ha suicidado? Entonces, podemos decir, el dinero, la posición, no les ayudó porque necesitaban algo interno. Y nosotros lo tenemos. Y muchas veces nosotros no lo valoramos. No valoramos el hecho de buscar de su presencia. Mire, yo me quedo sorprendido cómo cada vez las iglesias tienen gente más fría. Y cómo cada vez más las iglesias se van quedando con menos gente. ¿Y cómo es posible? Pues sí, porque mire, yo espero que no me vayan a censurar aquí porque hoy no hay libertad, no se puede hablar de muchas cosas porque si no lo tratan de callar a uno, pues. Pero ¿cómo es posible de que muchas personas tengan miedo de llegar a una iglesia pero no de ir al supermercado? Tengan miedo porque dicen que se van a contagiar de ir a una iglesia pero van al mar, van a un parque. Para mí, no tiene comprensión. Entonces, se ha perdido, se va perdiendo cada vez más, porque es un proceso de enfriamiento. Y muchas veces tienen que venir situaciones difíciles para avivar ese fuego dentro de nosotros. Pero ¿a cuánto nos hace falta un día y muchas veces solo tenemos el domingo, pero imagínense hasta el domingo. Para poder
cantar, para poder levantar nuestras manos, para poder postrarnos, para poder saltar, para poder dar un grito de júbilo, para poder arrodillarnos, para poder derramarnos delante de Él. Versículo 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ahora, me guiará por sendas. Mire qué importante aquí. Él es el líder, no nosotros. El pastor era el líder. El pastor era el que definía hacia dónde se tenía que ir. Y cuando alguna oveja se empezaba a mover, para eso tenía su cayado para hacerla que regresara. Entonces, Él es el líder. No trate usted de gobernar su vida sacando al Señor de la ecuación. No trate de poner usted los parámetros, porque entonces se va a equivocar, nos vamos a equivocar. No es como nosotros querramos. El día de ayer, miércoles, empezamos a ver el tema del libre albedrío. Y lo que pasa, hermanos, es que el mundo nos ha enseñado un libre albedrío, pero no es libre albedrío, es un libertinaje. Y el Señor nos ha llamado a libertad. Entonces, a libertad es dentro de su voluntad. Pero cuando yo me salgo de su voluntad, eso ya no es libertad, eso es libertinaje y hay que pagar consecuencias. Si no, bueno, preguntémosle a Adán y a Eva, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Dice confortará mi alma. Esto es, me restaurará, nos restaurará. El confortar el alma es cuando yo estoy cansado, cuando me siento débil, cuando siento que ya no puedo y el Señor viene y voy a ocupar esta palabra, y me inyecta de su presencia, de su ánimo, de su amor, de su fortaleza en mi vida. ¿Ve? Qué importante es que nos dejemos guiar, que nos dejemos pastorear por el Señor. Y también que nos dejemos pastorear por las autoridades que el Señor ha puesto. Y mire, y siempre hay alguien que dice, no, pero mire, es que fíjese que no. Hay unos que sí. Bueno, simple. Si usted cree que en el lugar donde está no está siendo pastoreado, entonces busque un lugar donde se sienta pastoreado. Punto. Pero si usted sigue ahí durante meses y años y no sale, entonces el problema no es la otra persona, es usted. Porque así he oído yo mucha gente, no hermano, es que fíjese que mire, que un montón de cosas. Y uno les dice, bueno, busque un lugar. Y yo les digo, y de verdad les digo, el Señor sabe que no miento. Cuando hay gente que me ha dicho esto, yo les digo, mire, no llegue a la Judá. No llegue a la Judá. Pero vaya, busque otro lugar. Pero ahí la gente ahí pasa meses, años y siguen otra vez lo mismo. Y no hay alimento espiritual y no hay un cambio. Busque un lugar. Usted salve su vida y escape por su vida y la de su familia. Entonces, nos restaurará. Mire qué bendición del Señor. Dice que confortará mi alma. Confortará mi alma. Nos dará aliento, nos dará fuerza. Y el tercer punto, dentro del tercer versículo, es que ese liderazgo y esa restauración, ese confort, ese ánimo en nuestra vida, tiene que ser suficiente para que nos dejemos guiar. Si usted no se deja guiar por el Señor, no le va a ir bien. Simple. Si usted no se deja guiar por el Señor, no le va a ir bien. Sigamos. Versículo 4. Dice,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. También 3 puntos dentro de este versículo 4. Primero es protección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Esto es protección. Muchas veces nosotros no nos hemos percatado o el Señor no ha permitido que nosotros veamos con nuestros ojos, perdón, cuántas veces nos ha librado de algún peligro. ¿Cuántas veces nosotros a regañadientes hemos hecho caso al Señor? El Señor nos ha dicho, haz tal cosa, y nosotros no queríamos, pero vamos y decimos, está bien, lo voy a hacer. Y eso nos ha evitado problemas. Ahora, seguiríamos siendo ingratos, y déjeme ocupar esta palabra, pero me estoy incluyendo. Seguiríamos siendo ingratos si pudiéramos darnos cuenta de todas las veces que el Señor ha guardado nuestra vida, de todas las veces que Él no ha permitido que nos vaya peor de lo que nos va. Protección. ¿Quién no necesita protección? Y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos confían en el hombre, creyendo que los hombres van a resolver problemas. Cuando para usted y a mí, el único que puede resolver nuestros problemas y el único que nos va a dar la provisión es Dios. No esperando por un gobierno, no esperando por políticos. Y esto lo hablo porque esto es a nivel mundial. Vemos la situación, si usted se pone a ver un panorama mundial, es algo difícil. Aquí en este país acaba de haber un cambio de poder. Y había muchas cosas y mucha gente confiando en uno, otros confiando en otro. Nos podemos ir para Europa y vemos que hay unas situaciones difíciles. Nos vamos para Asia y hay lugares donde se han dado golpes de Estado, etcétera. Nos vamos. Mire, es que si usted y yo nos moviéramos para cualquier lado, en todos lados, así como está la situación actual y lo de la pandemia que vino a empeorar en ciertas cosas, no hay ningún lugar seguro. Y entonces dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte. Quiere decir que donde yo esté, no importa si todo se está cayendo. No temeré. No temeré mal alguno. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces nosotros nos hemos evitado problemas porque el Señor nos ha dicho con su presencia que no hagamos tal cosa? Muchas veces tenemos tiempo para muchas cosas, menos para la palabra. Tenemos tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para ver televisión. Tenemos tiempo para un sinfín. ¿Y qué está malo? No está malo. Pero el tiempo del Señor, ¿cómo es en su vida? Porque tú estarás conmigo. Mire qué tranquilidad y qué seguridad. Aunque pudiera estar afligido y preocupado, pero había seguridad en él. Porque, mire, David era hombre, era humano, igual que usted y yo. Y que lo fueran persiguiendo para querer matarlo, no significa que no estaba afligido. No es aquí como yo soy un Superman, entonces no hubiera huido. Pero aún en esa aflicción, él estaba seguro de que el Señor lo iba a guardar. Él estaba seguro que aunque pasara mira cuántas veces no pasó en medio de sus enemigos y no le hicieron nada.
Increíble. Se fue a meter donde lo estaban persiguiendo uno y fue donde los filisteos y dijo, bueno, perdón que me ría, pero es que solo me pongo a pensar, si hubiera estado en el caso de David, ¿verdad? O me mata Saúl o me matan los filisteos. ¿Quién iba a ser? Oiga, tal vez David se hubiera preguntado, ¿quién de esto iba a tener más misericordia conmigo? Bueno, digo más, o quién iba a tener misericordia, no estoy hablando de que le iban a perdonar. ¿Quién de los dos iba a ser menos cruel para matarlo? Porque usted cree que Saúl lo quería atrapar para platicar con él. No, si ya le había tirado una lanza, ya lo había intentado matar. Y entonces llega donde los filisteos, y después de lo que él había hecho con Goliat y con todos los demás, ¿usted cree que lo iban a recibir con brazos abiertos? ¿O que solo le iban a dar un... No. Y esa es la palabra, que se hizo pasar como loco, que dejaba... Y no lo tocaron. Y no lo tocaron. Protección. ¿Qué trae la protección de Dios? Trae su presencia. Si hay protección, tenemos su presencia. Porque dice, tú estarás conmigo. El Señor le dijo a Moisés, ve a Egipto y diles que yo te mando. Y el Señor ¿acaso el Señor no acompañó a Moisés? Claro que sí. ¿Y a dónde se fue a meter Moisés? Donde lo querían matar. Y después le dice el Señor a Josué, así como estuve con el siervo Moisés, estaré contigo. ¿Y a dónde se fue a meter Josué? A Canaán. Su presencia. Decía, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice la palabra, ¿qué me puede hacer el hombre? Pero si el Señor está con nosotros, Él nos guardará, Él nos protegerá. Y esto trae confianza. ¿Por qué? Dice es el tercer punto, trae confianza. Ve la última parte del 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Con solo ver la oveja del pastor que tiene con qué defenderla, eso es suficiente. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ha perdido usted aliento? Lea la palabra del Señor. Tu vara y tu cayado. Es necesario entender que solos no vamos a hacer nada. Nada, hermanos. Nada. Dice 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué hace el Señor? Satisface las más profundas necesidades. Mire, y aquí me llama mucho la atención esto, y me alegro porque, mire, dice, aderezas mesa, es decir, preparas alimento. Aderezas mesa delante de mí, oiga, en presencia de mis angustiadores, en presencia de aquellos que me quieren hacer daño. Pero aderezas mesa es, me preparas mesa. ¿Y la mesa para qué es? Para alimentarse.
Entonces, David tenía aquellos que lo querían hacer daño, que querían matarlo, que querían perseguirlo. Y mire, el Señor le preparaba, esta es la figura que él pone o la manera de expresarlo, que le preparaba mesa y que él podía comer. Y que él estaba allí sentado comiendo y que nadie podía acercársele ni a tocarlo. ¿Alguna vez el Señor a usted, no sé si usted ha pasado por alguna situación en la cual el banco le está de llamar y que no ha pagado esto, que no ha, ¿verdad que se vuelve angustioso cuando uno tiene acreedores, cuando uno es deudor? ¿Y a cuántos el Señor no ha permitido que nos lleguen a quitar lo que nos ha dado? Y que ha dado alimento. Satisface nuestras más profundas necesidades. Aderezas mesa delante de mí. Y ahí están mis angustiadores. Ahí están aquellos que quieren hacerme pedazos. Pero no pueden tocarme, decía David. No se pueden acercar a la mesa. Porque la mesa fue puesta para mí, no para ellos. Porque en la mesa donde estoy sentado es la mesa del Señor. Estoy en presencia del Señor. Por eso, mire, qué importante. Por eso les decía en un momento, ¿cuántos hemos perdido el deseo de llegar a la mesa del Señor, a su presencia? Y venir y postrarnos y derramarnos delante de Él. No nos hace falta. Pero cuando vienen los problemas, queremos que el Señor nos sirva en la mesa. Y no es así, no funciona. No funciona porque lo dije hace un momento en el versículo 3. Él es el que guía. Y si yo me fui para otro lado, y si yo me salí, y si mi libertad la cambié en libertinaje, porque el libre albedrío es que Dios no me obliga a obedecerle. Dios no me obliga a congregarme. Dios no me obliga a adorarle. Él espera que de mí salga el deseo de congregarme, de adorarle, de buscarle, de leer la palabra, de orar. Ese es el libre albedrío, pero nosotros lo volvemos en libertinaje. Entonces, nadie se puede sentar a la mesa que el Señor prepara para nosotros. No se pueden acercar. Entonces, cuando estamos en su presencia, ¿quién nos puede tocar? Pues, ¿quién va a irrumpir en la presencia del Señor? Nadie puede. Mi copa, oiga, y todavía termina. Dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Fíjese que en la antigüedad, no sé si todavía se hace, les soy honesto, pero en aquellos tiempos por el calor, por el calor, por lo árido, por la arena, por la tierra, etcétera, por todo, era una... estaba leyendo un comentario y hablaba que era un deleite que alguien lo ungiera. Le ungiera unges mi cabeza con aceite, y entonces la piel estaba reseca y ese aceite caía por la cara. Pero también hablaban de que en algunos casos agarraban aceite y se ponían en la piel, en las piernas y en los pies. Y dicen que eso era un alivio para la vida, para el caminar de ellos. Una tranquilidad, una paz. Y todavía añade, mi copa está rebosando. Quiere decir que abundancia. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Abundancia. Él provee todas mis necesidades. Y no hay quien
se levante para tocarme cuando Él ha preparado mesa para mí. ¿Prepara mesa el Señor para nosotros? ¿Es nuestro pastor? ¿Es nuestro guía? ¿Es nuestro escondedero? Y todavía en el versículo 6 dice, ciertamente el bien, provisión. Usted tiene casa, también es un bien. Y aquí lo puede ver como bien, el hecho de que me va bien, pero también podemos ponerlo en algo material. Lo que yo necesite. Ciertamente, el bien y la misericordia. Oiga aquí el orden, me seguirán. O usted es de los que siguen el bien y la misericordia. ¿Ve el orden? Me seguirán. Pero para que me siga el bien y la misericordia, yo tengo que seguir al Señor. Así que si usted está detrás del bien, de lo material, entonces posiblemente no esté siguiendo al Señor. Todos, oiga la promesa. Por eso es que Él empieza, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice en el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces la bondad de Dios me debe de seguir a mí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, es decir, que yo me someto a la autoridad de Dios. Un día de esto estaba leyendo algo de mi país y alguien decía ahí, me gustaría que en El Salvador, decía, se leyera la Biblia. Porque es el mejor libro y exponía su sentir, ¿verdad? Y es para que la sociedad cambie y no sé qué. Y le contestó a alguien que la cosa es que en esto de las redes sociales, no sé en cuál, yo sigo a esta persona por el conocimiento de historia que tiene y antropológico, porque es una persona muy preparada en conocimiento histórico y antropológico. Entonces da unos datos. A mí me gusta aprender un poco de historia, entonces sigo a esta persona y leo. Y él me dio una tristeza. Él decía, es que, fíjese, porque bien saben, y dice, es que en El Salvador no hay teocracia. Y no lo decía como decir, sí, ¿verdad? Es malo. No, perdón, decía, en El Salvador nunca debe de haber una teocracia. Oiga. Sino que por esa razón es una república, porque se vuelve y se constituye un gobierno laico, etcétera, y todo lo demás. Y eso me hace razonar, me hace meditar. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Debe ser una teocracia. Usted y yo debemos de estar bajo una teocracia. Y eso nos hace respetar a las autoridades del país donde vivamos y a someternos. Porque la teocracia me hace cumplir la ley humana. Simple. Pero ¿cuántos no vivimos una teocracia? Sino que vivimos una república en donde yo soy el presidente. O una monarquía en donde yo soy el rey. O usted es la reina. O usted es el rey. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Oiga, y su justicia.
Quiere decir que no solo es buscar al Señor, sino que también tenemos que ser justos. Y al cumplirse estas dos cosas dice, y todas estas cosas, las que usted y yo necesitamos, nos serán añadidas. Me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, en el 6 podemos ver que la bondad de Dios nos seguirá. También debemos de tener amor por la casa de Dios. Porque si usted no tiene amor por la casa de Dios, es muy complicado. Es muy, muy complicado. Entonces, así como Israel, muchos de nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No valoramos la dicha de estar dentro del redil. No valoramos la dicha de tener al Señor como nuestro guía. Sino que muchas veces miramos más los errores del hombre. Miramos más si no cumple con lo que yo pienso o con lo que yo creo. Porque ahora hasta eso se ha vuelto una condicionante, ¿verdad? Híjole, hermano, es increíble todo este movimiento que hay a través de esta ideología de género. Es increíble. Las iglesias no quieren hablar de eso porque si no la gente se les va a ir. Y hablar contra eso no es hablar con un odio, no. Es decirles para muchos, miren, el Señor es la solución. Él es el único que puede restaurar las almas. Entonces, muchos no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y muchos no valoramos la dicha de tener un pastor. Y estoy hablando, ahora déjeme hablar en la parte física, presencial. Muchos no valoran al pastor que tienen. Muchos no valoran que muchas veces les puede dedicar tiempo para un consejo. Así que, amado hermano, usted valore al pastor que Dios le ha dado. Hay mucha gente que está en iglesias muy grandes, y no tengo nada en contra de iglesias muy grandes, pero no tienen pastor. No tienen tiempo como para poder atender a toda la gente. Es lógico, es lógico. Imagínense cuántas, y muchas veces una congregación de 500, 600, 1000, 2000, 5000 o 10,000 personas. ¿Cómo va a atender al pastor a todos? Pero si usted tiene una iglesia en donde usted es atendido por su pastor, valorémoslo. Yo tengo pastor. Entonces, ahora, la última parte es, ¿con qué estaba equipado un pastor? Ya vimos lo que habla David con respecto a su pastor. Pero, ¿con qué estaba equipado un pastor? El pastor primero tenía un manto. Y fíjese que este lo protegía del frío. ¿Por qué? Porque había lugares donde había mucho frío. Y entonces, voy a decir una palabra, pero no sé si es la correcta, el pelaje o la lana que tienen las ovejas les ayudaba a protegerse del frío, ¿verdad? Entonces, el pastor tenía un manto para que en aquellos lugares donde estaba muy frío, él no dejara a las ovejas, porque probablemente las ovejas estaban bien, estaban comiendo, y si había mucho frío, el pastor no podía dejar a las ovejas solas, sino que tenía que él protegerse del frío para poder cuidarlas. Entonces, un manto, ¿qué hace?
protege del frío. Nos protege del frío, de la indiferencia hacia el Señor. ¿Qué decimos cuando nosotros nos hemos alejado, cuando en algún momento nos hemos alejado de la iglesia? Me enfrié. ¿Cuántos están enfriados porque no respetan, porque no se someten a un pastor? Porque le voy a decir algo. Si el Señor ha dejado autoridades aquí en la tierra, ha puesto autoridades sobre la tierra, Él dice que si yo no reconozco a mi autoridad, entonces no lo reconozco a Él. Y si no reconozco a la autoridad que está delegada sobre mí o puesta sobre mí, o a la cual yo voluntariamente decidí ponerme debajo, porque si alguien dice, no hermano, mire, yo voy a venir a esta iglesia y me voy a congregar aquí, entonces usted se está poniendo bajo la cobertura de alguien. Y si usted quiere saber qué es la cobertura, también lo acabamos hace unas enseñanzas atrás, ahí están las enseñanzas. ¿Usted quiere saber qué es la cobertura bíblica? Pues vea, ahí está. Entonces, yo tengo que someterme, porque dice que si no me someto a las autoridades, me rebelo contra Dios. También protege del calor. ¿Por qué? Porque habían también momentos en el cual el sol pegaba muy fuerte y eso hacía que el pastor se debilitara o se fatigara. Entonces ayudaba y también para cubrir la piel, etc. Entonces eso ayudaba a una manera de protección o cuando viene también la arena, ¿verdad? ¿Qué más? Protege de la lluvia. El manto también ayudaba a proteger la lluvia. Y la lluvia es figura de una falsa doctrina, filosofía, opiniones. Entonces, había que protegerse de las tormentas de arena en el desierto, lo que decía hace un momento, ¿verdad? También para esto. Falsa doctrina, filosofía, opiniones. La iglesia es para enseñar la palabra del Señor. No para andar discutiendo sobre lo que pasa en un lado o pasa en otro. Para eso no es la iglesia del Señor. Hermanos, nosotros, nuestro vocabulario, lo que hablamos a diario debería de ser la palabra del Señor. No es a nosotros, a lo que nos toca componer a este mundo. Estoy hablando de la esfera, a la potestad, a la cual el mundo es gobernada por una potestad. Y el manto también protege de la noche, de las tinieblas, pero también de temores, angustias, ataques espirituales, etc. Mire qué importante es el manto. Qué importante es que quien nos cubre sea guiado por el Señor. Segundo, ¿qué más tenía? Una vara. Algo adicional de este manto. Y es que fíjese que el manto adentro tenía como bolsas para que allí, si habían corderitos y eran indefensos versus las ovejas, entonces el pastor metía en estas bolsas, así como el canguro, ¿verdad? Que el canguro tiene una bolsa para andar a su cría. Entonces metía corderitos porque no tenían la capacidad como para afrontar frío, calor, arena y todo eso. Entonces los metía allí y él los andaba y los cuidaba. Una vara. La vara era de madera, pero tenía una punta filosa, ¿sí? Y era para poder defenderse de un ataque de un animal. Era larga y con una punta filosa. Entonces también eso ayudaba para que se defendiera. Con esto podía defenderse de cualquier ataque de algún animal. Entonces, ¿pero para qué es una vara? Es para dirigir nuestras vidas a senda de justicia y llevarnos a alcanzar la estatura del varón perfecto. La vara
Dice que en la corrección de los niños, la palabra dice que a los niños no hay que castigarlo con cincho, con lazo, no, porque eso va al alma. Pero dice que la vara de la corrección apartará el alma de la rebelión. La vara. ¿Para qué también se ocupaba la vara? Para bajar hojas de los árboles y dar de comer. Un alimento escogido. Y para proteger, como dice un momento, de los depredadores. Cayado. Tercero. ¿Qué tenía? El cayado. ¿Para qué servía el cayado? Entonces, era una vara larga, como con no sé si como un colocho aquí así. Y entonces, esta servía para que cuando una oveja se distanciaba, entonces primero, si iban caminando y se empezaba a distanciar, el pastor con el cayado la agarraba y hacía que se volviera, o si se caía o se iba a algún lado, el pastor con esta cosa que parecía como un colocho, agarraba y podía agarrar tal vez de alguna parte del cuerpo o de la cabeza y levantar y sacar de algún hoyo, de algún lado, a la oveja. Entonces, el propósito del cayado es de rescatar ovejas que se habían ido en un hoyo, un desfiladero, y que solo tenía una abertura en uno de los extremos. Y tal vez estos no eran tal vez muy largos, ¿verdad? Dependiendo de la altura del pastor. Pero ¿para qué sirve también? Para apoyarnos en Dios y sus promesas, como el de esforzarnos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esfuérzate y sé valiente. En este libro medita de día y de noche. ¿Qué más es lo que ocupaba o qué andaba todo eso que estoy diciendo? Todo eso lo andaba, de todo eso tenía que andar el pastor. No podía salir sin como sus herramientas de trabajo. Una honda. La cuarta cosa que tenía un pastor era una honda, que era el arma más peligrosa, que lanzaba piedras y con esta podía matar leones y osos, y como lo hemos visto en la palabra, ¿verdad? Que así murió Goliat. Primer libro de Samuel 17:40 y Jueces 20:16. Entonces, y hasta el día de hoy hay una competencia. Hace como 1 o 2 años vi en un programa de España al campeón mundial de lanzamiento con honda. En ese momento era un español. Y yo solo lo había leído y lo había visto en caricatura algo, ¿verdad? Y nunca había visto, yo no creí que existiera hasta el día de hoy. Y ahí lo sacan y es impresionante. Pusieron lejos una piedra o algo muy pequeño. Créame que no es que era algo grande, no, algo muy pequeño, así en alto. Y por cierto, en alto. Y agarró era el campeón, no sé si todavía, campeón de tiro con honda, y le pegó increíble, un pulso. Así que no fue casualidad que le diera en la frente a Goliat. Quinto, andaban un saco de zurrón, es como un bolso. Era forma de un bolso. Entonces, allí el pastor andaba comida. Y lo de que se llevaba era queso, mantequilla, pan, pasas, aceituna, el fruto del olivo, aceite, ¿verdad? Alimentos muy nutritivos. ¿Por qué andaba esto? Porque así el pastor, a la hora de comer, no tenía que dejar solas a sus ovejas. Entonces, cuando salía el pastor, iba provisto con todo. Llevaba todo lo necesario
¿Para qué? Para que no tenía que regresar o dejarla sola. Imagínense que tenía que salir a las 5 o 6 de la mañana. Voy a poner una hora. Y había que regresar hasta las 4 o 5 de la tarde. El pastor no iba a decir, bueno, ya vengo, voy a ir a almorzar. Ahí se quedan ustedes. No, llevaba todo lo necesario. De seguro llevaba para desayuno, su almuerzo, una merienda en la tarde, todo. ¿Y eso qué figura es? Alimento muy nutritivo. Cuando las palabras se hacen remas. Cuando la palabra del Señor queda en nuestro corazón y da fruto. No solo es una vana repetición. No es solo, hermanos, ¿cómo están? ¡Feliz día! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mente positiva! ¡Vente! ¡Ve! No es eso. Es cuando se habla de la palabra del Señor. Y si nos tienen que decir que tenemos que rendir nuestra alma y que eso va a traer bendición, esas son palabras que se hacen remas en nuestras vidas. Sandalias, sexto, sandalias. Muchas de ellas eran de tejón, de ese animal, y esto permitía soportar el largo camino y sus temperaturas. No era un camino corto, eran caminos largos y las temperaturas. Ya sea para el tiempo de calor, imagine pasar por alguna parte donde había arena o donde solo habían rocas y el sol había pegado todo el día, o cuando había frío. Potestad de hollar serpientes y escorpiones. La planta de nuestros pies. Séptimo, instrumentos musicales. Flauta o arpa, como el caso de David. Fíjese que, y con esto voy concluyendo, ahorita ya termine. Fíjese que hay un tipo de flauta que se ocupaba en ese tiempo. Y era una flauta, pero le dice que tenían, nosotros conocemos la flauta como un solo, ¿verdad? Un solo tubo, y que tiene aquí, y normalmente dicen que era de dos. Y la razón por la cual se ocupaba esta flauta, o tal vez David que ocupaba una arpa, tal vez más pequeña, es porque ayuda a calmar a las ovejas. Entonces, cuando el pastor miraba que las ovejas tal vez no estaban calmadas, él empezaba a tocar el arpa o la flauta, y esto hacía que se calmaran. Esto es, en figura, la presencia de Dios. ¿Qué trae paz? La presencia de Dios. ¿Qué trae tranquilidad? La presencia de Dios. Termino. La conclusión es, necesitamos un pastor. Necesitamos un pastor. Necesitamos que el Señor sea nuestro pastor. Amén. Así que, qué bendición. Hasta aquí, con esto concluimos el tema del Salmo 23. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos da este tiempo para poder presentar delante de ti. Gracias por estudiar de tu palabra, Señor. Señor, que podamos permitir que seas tú el que nos dirige, el que nos guíe. Señor, muchas veces nosotros escuchamos al hombre y no escuchamos de tu palabra. Escuchamos al hombre y no escuchamos a tu Espíritu que has dejado en nuestras vidas. Señor, gracias por hablarnos. Que puedas traer una noche de descanso, una noche de paz. Y que, como siempre, Señor, podamos dormir sabiendo que tú tienes la provisión para cada uno de nuestros días. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro pastor. Y también gracias, Señor, por el pastor que a mí me has dado. Gracias. Por el pastor que tú también le has dado a mis hermanos. Señor, gracias porque tú tienes ese cuidado especial para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Pasen feliz noche y que el Señor les bendiga.